chicos, qué gusto nos da nuevamente estar aquí con ustedes. Una clase más de la Iglesia Infantil Oreb. Nos da mucho gusto compartirla y bueno, hoy es una clase muy linda que, bueno, a mí me gusta. Y pues vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites entrar nuevamente a los hogares de estos pequeñitos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites compartirla y te pido que esta lección que hoy nos vas a dar no pase del corazón de los niños, Señor, que ahí se quede y que también en su mente, para que pues todos los que somos tus hijos sigamos comportándonos como tales, y aquellos que no han recibido a Jesús en su corazón pues vean lo maravilloso que eres y el amor que les tienes, y entonces decidan entregarle su corazón a Jesús. Te damos las gracias y pedimos que tú nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Adonai y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que podamos comenzar este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Comencemos! He encontrado que el amor verdadero es mucho más que una sensación. No se llena de egoísmo, orgullo o dureza. Es más bien entrega y decisión. Ahora sé que el amor es paciencia, soportar las pruebas y esperar. Puedo ver que el ejemplo perfecto es Dios, porque Él es amor. El saber que un sacrificio me libró del mal, comprender que el sufrimiento fue total fidelidad, entregarlo todo, todo incluso la vida. Eso es el amor. Y al final hay tres cosas permanentes: la confianza puesta en Dios, la esperanza que tengas en el Señor, pero la más importante es el amor. El saber que un sacrificio me libró del mal, comprender que el sufrimiento fue total fidelidad, entregar todo, todo incluso la vida, entregarlo todo, todo incluso la vida. Eso es del amor. Salmo 118:1 dice: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De eso trata esta alabanza, de que la bondad de Dios nos llena nuestro corazón de alegría. Acompáñenme a cantar bondad. Me creaste en medio del sufrir, por mi parte yo te alabaré y diré que eres Dios de bondad. Muéstranos hoy tu bondad, pues tú eres Dios.
actuar. Vamos a alabar al Señor. Le doy gracias porque me ha dado salud, comida, una familia que me quiere mucho. Y a mí me gusta mucho alabar al Señor, entonces los invito a alabar. Alabemos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. En Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Él es amor. Si conocemos a Dios, debemos reflejar una vida de amor al prójimo, porque es una característica esencial de Dios. Él nos da todo lo necesario para amar y perdonar, y que Él se manifieste plenamente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Ahora corran todos por sus Biblias y cantemos juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Buenos días, pequeños. Vamos a ver nuestro texto de esta mañana, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 23, que es el número más grande, versículo 19, que es el número más pequeño. Números 23, 19, ahí se encuentra nuestro texto. Vamos a repetirlo en 3 momentos, por favor, pequeños. La palabra de Dios nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Números 23, 19.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Muy bien, pequeños, nuevamente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Número 23:19. Muy bien, pequeñitos. Acá nuestros amiguitos están muy contentos de que repetimos el texto todos juntos y lo hicimos muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente, por favor, pequeños. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Muy bien, pequeños, pues este es nuestro texto de esta mañana y acá tenemos a nuestros amiguitos que nos dicen hasta luego. Nos vemos el siguiente domingo y recuerden estar repitiendo su texto durante toda la semana. Que Dios les bendiga, pequeños. Hola chicos, me da mucho gusto compartir la palabra de Dios el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre cosas que a veces son tristes y a veces sí dan mucha felicidad porque se cumplen. Bueno, pues, ¿qué cosas se cumplen? Pues las promesas, ¿verdad? Las promesas se cumplen o no se cumplen. Bueno, pues piensa tú en alguna vez que alguien te hizo una promesa y que sí te la cumplió. Qué felicidad, ¿verdad? Eso es pues valió la pena, a lo mejor algunos sacrificios, algún esfuerzo, porque finalmente lo que te prometieron se cumplió. A lo mejor, porque regularmente eso es lo que hacen los papás. Te dicen, si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar el videojuego que quieres, por ejemplo. O si mejoras las calificaciones, porque a lo mejor no estás tan bien en la escuela, pues te voy a comprar una bicicleta. O si tú ayudas en la casa a tu mamá haciendo aquí las labores del hogar, pues entonces te voy a traer, no sé, algo que te gusta comer, un helado o una paleta o un lo que sea. Y bueno, entonces nos ponemos a trabajar y pues las promesas se cumplen, ¿verdad? Pero bueno, tristemente algunas veces pues hay promesas que no se cumplen, a lo mejor no por uno, sino porque pues realmente el que hizo la promesa o la que hizo la promesa no la cumplió. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver sobre algo que sí se cumplió y sobre alguien que hizo esta promesa o una promesa que no era cualquier persona. Y pues esta historia que vamos a ver aquí está en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, que es el primer libro de toda la Biblia, ¿verdad? En el libro de Génesis, entre el capítulo 6 y el capítulo 9. Es una historia muy larga, porque pues bueno, las situaciones que se estaban viviendo entonces, pues eran terribles. Pero bueno. Pues esta historia es acerca de un hombre que a pesar de las circunstancias, pues era fiel a Dios. Y yo creo que ya te estás imaginando de quién estoy hablando, ¿verdad? Estoy hablando de Noé. Déjame compartir mi pantalla para que podamos ver. Bueno, esta es una ilustración, ¿verdad? No es Noé en sí, pero bueno, vamos a imaginar y a pensar que este era Noé. Y entonces, pues dice la Biblia que Noé era un hombre que seguía a Dios, que era un hombre que lo obedecía, era un hombre que sí creía en él y pues era visto con agrado ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero lo que no estaba muy agradable ante los ojos de Dios era la situación que se estaba viviendo en ese tiempo de Noé, porque la Biblia dice que
Dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios, ay, perdón, esto es bueno, sí, pero no era lo que yo les quería leer. Y dice en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, aquí, estas personas, todos los habitantes de la tierra, se habían corrompido de tal manera y habían hecho tantas cosas malas que Dios le estaba viendo, ¿verdad? Bueno, Dios siempre ve todo, pero Dios estaba viendo cómo se portaban de una manera horrible, horrible. A lo mejor, sí, esta ilustración nos da idea de qué era lo que hacían y pues bueno, algunas otras cosas que la Biblia no dice porque pues finalmente la idea es que los hombres estaban pues portándose mal, ¿verdad? Este era una terrible situación que acontecía en ese tiempo, en esos tiempos de Noé. Pero bueno, este era un problema que tenían estas personas, pero déjame decirte que tú también tienes un gran problema. Y el problema que tú tienes es el pecado. ¿Tú sabes lo que es el pecado? Pues bueno, aquí en estas clases siempre estamos diciendo lo que es el pecado. El pecado es todo lo que tú piensas, todo lo que tú ves, oyes, dices, haces y a veces que hasta hueles que a Dios no le agrada. Pero ¿por qué tú haces estas cosas? Pues porque la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo dice en el Salmo 14, el versículo 3. Y ese es un gran problema que tú tienes. Y es que es el pecado. Pero bueno, tú puedes preguntarte, ¿y qué es el pecado? ¿Qué hago yo mal? Si yo me porto muy bien, bueno, quién sabe, porque a veces has pensado alguna vez hacer alguna maldad, aunque no la hagas, o desobedecer hacia tu mamá, que diga, que tu mamá te habla y te dice, pon la mesa para comer, y que tú dices, ay, mamá. Y le dices, sí, sí, ya voy, pero ni vas ni no lo haces. Eso es pecado. O que a lo mejor algún compañerito te dice, ay, me pasas mi lápiz y tú sí, sí estás con la posibilidad de alcanzarlo, pero no le haces caso y sigues escribiendo, pues eso también es algo que es pecado. Y bueno, este pecado es un problema que tú tienes y el problema que tenían también estas personas que en estos tiempos de Noé, pues era también enorme porque también era pecado, ¿verdad? Estas cosas que ellos hacían, pues eran terribles. Se peleaban, ay, esto es muy feo, robaban, le quitaban la vida a otras personas y bueno, era una situación muy difícil. Entonces, fíjense lo que dice la Biblia, que una vez le dijo a Noé, le dijo, eh, bueno, primeramente te voy a decir qué es lo que Dios decidió antes de que le dijera a Noé algo. Le dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínate nada más, después pues, de ver todas estas cosas, yo sé que tú sabes y sabemos que Dios sabe todas las cosas, pero pues estas cosas las permitió Dios pues porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? Tenemos libre pensamiento, tenemos decisión y pues estas personas decidieron no creer en Dios, no temerle a Dios y hacer su propia voluntad. Entonces, pues por eso es que Dios dijo, los voy a raer, dice la Biblia, o sea, los voy a exterminar, no va a haber más hombres ni animales.
Pero dice el versículo 8 del capítulo 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, Dios dijo, sí, voy a exterminar a todo mundo, excepto a Noé. Y entonces, bueno, Noé, bueno, más bien Dios habló con Noé y pues le dio instrucciones para construir una cosa especial, una cosa especial y tan diferente en esos tiempos, porque nadie sabía lo que era. Bueno, yo me imagino que nadie conocía una cosa así, o a lo mejor sí, pero no tan grande, ¿verdad? Porque pues a lo mejor sí había lagunas, ríos por ahí, pero lagos, pero no sé, no había una construcción de estas de tal tamaño. Fíjense, Dios le dijo, le dio instrucciones a Noé, bueno, le dijo lo que iba a hacer. Claro está, ¿verdad? Le dijo que iba a destruir toda la tierra, que iba a destruir todo lo que había creado. Y bueno, allí me quiero detener tantito porque quiero decirte que Dios creó todas las cosas que hay en la naturaleza, ¿verdad? Eso es quien es Dios. Dios es el que creó todas las cosas de la naturaleza. Dios siempre ha existido, a él nadie lo creó, pero él sí creó a todas las cosas de la naturaleza, las aves, los árboles, creó el pasto, creó los reptiles, creó todo lo que hay en la naturaleza y todo esto lo creó para una sola cosa, para que tú y yo pudiéramos disfrutarlo, porque lo más hermoso que Dios tenía en su corazón para crear fue al hombre, fue a ti y fue a mí. Para eso creó toda esta hermosa tierra, para que nosotros pudiéramos vivir aquí. Dios te creó porque te ama de tal manera, de una manera muy, muy especial, y por eso es que Él te creó. Y bueno, aquí también la Biblia dice algo sobre crear. Y crear, te dice aquí en Jeremías 31, con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que aún desde antes de que tú nacieras, desde mucho antes, Él ya había pensado en ti. Y Él ya había dicho, voy a poner a Juan o a Pedro o a Mónica o a Claudia aquí en esta tierra en este preciso instante, porque los amo, amo a sus papás y quiero mandarles un hijito. Y entonces es por eso que tú estás aquí. Dios, que es el creador de todas las cosas, es santo. Santo quiere decir que no hay nada malo que esté en él o que pueda estar alrededor de él. Nada malo puede estar cerca de él por su santidad. Y entonces, bueno, este Dios que te ama a ti también amaba a Noé porque él había sido obediente a él y entonces le había dicho, bueno, te voy a salvar, pero necesito que hagas algo especial. Y esto fue precisamente el arca. Dios le dio instrucciones específicas para que construyera un arca. Sería muy, muy larga, aquí dice, de 135 metros de largo y con 23 metros perdón, de ancho, sería de 135 metros, de alto serían 14 metros y de largo serían 23 metros o algo así, más o menos. Ajá. Bueno, entonces, y que iba a tener 3 pisos y que aparte de eso tenía que tener un techo con un hueco para que, con un techo con un hueco para que el aire circulara, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso y solamente una puerta. No tendría ventanas más que una sola puerta. Y entonces, bueno, este Noé empezó a trabajar y pues bueno, como siempre, ¿verdad? Toda la gente se empezó a burlar de Noé, de que, quién sabe qué está haciendo.
y él y sus hijos, ¿verdad? Porque sus hijos también estaban trabajando con Noé, porque también los hijos eran obedientes a Dios y creían en Dios, y entonces por eso es que le ayudaban a Noé. Entonces, pues bueno, los demás se reían porque decían que qué era lo que estaban haciendo y que y que pues que yo me imagino que decían que es ridículo, que no sé la verdad que era, que fuera lo que ellos pensaban, pero Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos obedecieron porque tenían que meter alimento para todos los animales que iban a introducir al arca y pues estaban con un trabajo pues muy grande. Y bueno, entonces llegó el día en que Dios le dijo, ya cuando el arca estaba lista, Dios le dijo que el diluvio vendría en 7 días, cuando ya estaban los animales, ya estaban los alimentos, ya estaban ellos también preparados. Bueno, más bien primero prepararon todos los alimentos, todo lo que tenían que meter y todo, y entonces, ¿para qué? Para que ya después vinieran entonces los animales. Pues realmente la Biblia no dice cómo es que los animales si llegaron, si no fue por ellos. Pues yo me imagino que realmente Dios es el que les dijo de alguna manera, pues son su creación, ¿verdad? Les dijo que fueran a esta arca y llegaran allí. Y entonces, bueno, llegaron en parejas. Dice la Biblia que 7 parejas de cada animal limpio, de aves, un macho y la otra hembra. Y que también solamente una pareja de cada animal impuro. Y bueno, entonces allí estaban también macho y hembra. Entonces, bueno, los que podríamos decir que eran animales impuros, que eran impuros porque no se comían. Ajá, no era porque, ay, qué horribles animales, no, sino porque no se podían utilizar, digamos, para alimento de las personas, como los lagartos, como los cerdos, antes no comían cerdo, como los búhos, los ratones, o los cuervos y así. Esos animales que pues realmente se alimentan de carroña, o sea, de animales muertos. Bueno, me imagino, no sé, no estoy segura, pero esos serían los animales impuros, ¿verdad? Y entonces, bueno, empezaron a llegar todos los animales porque iban a subir a esta arca, porque esta arca simbolizaba la, ¿cómo se dice? La solución al problema del esta desaparición de todos los demás animales y de todos los demás hombres, ¿verdad? Que se quedaran en la tierra cuando empezara a llover. Esta fue la solución que Dios le dio a Noé para que él, su familia y todos estos animales se salvaran. Pero Él también te da una solución para que tú seas salvo de tus pecados. Fíjate que esta solución es nuestro Señor Jesús. ¿Tú sabes quién es Jesús? Bueno, pues yo te voy a decir, Jesús es el único Hijo perfecto de Dios. Él vino aquí a nacer como un bebé y él fue creciendo hasta llegar a ser un adulto. Y a los 30 años él empezó a, pues, hablar con el pueblo, que es lo que les enseñaba, bueno, a enseñarles, a hablar, a enseñarles, porque lo que les quería enseñar es que estas cosas que ellos habían aprendido de los líderes religiosos de ese tiempo, pues eran cosas que Dios no les había enseñado. Y entonces quería o vino pues a decirle a su pueblo que no estaban viviendo como debía de ser porque estaban siendo pues guiados mal
y algunas veces hasta engañados por estos líderes religiosos. Pero entonces estas personas que tenían temor de perder su posición, porque no solamente era una posición de respeto, digamos, sino que era una posición en la que ellos ganaban dinero. Y entonces, pues con este temor, lo mandaron, eh, lo mandaron a apresar, le inventaron cosas que pues no eran ciertas, obviamente, ¿verdad? Inventos son cosas que no son ciertas y le hicieron un juicio muy irregular, un juicio que no era válido. Bueno, ahora lo sabemos, ¿verdad? Lo podemos ver así, que no fue válido, pero que también fue un engaño para que dieran muerte a Jesús. Claro que esto no estaba fuera de las manos de Dios y ni fuera del conocimiento de Dios. El Señor Jesús vino a esta tierra precisamente para eso. ¿Para qué? Para que tú y yo no tuviéramos que ser castigados por nuestro pecado. Porque si tú no has recibido a Jesús en tu corazón y haces pecado, pues el castigo de tu pecado es estar separado de Dios. Y entonces Dios mandó a su Hijo Jesús para recibir ese castigo por tus pecados y no estar separado de Él. Entonces, estas cosas, como te digo, no estaban fuera del control de Dios ni de Jesús. Él sabía que eso iba a suceder y voluntariamente aceptó este castigo. Entonces, pues los líderes religiosos lo apresaron, hicieron que lo maltrataran, que lo golpearan, que latiguearan su espalda con un látigo, una punta de metal para que su piel fuera rasgada y fuera muy maltratado y él sangró, empezó a sangrar, le pusieron una corona de espinas con unas espinas muy grandes que se le clavaron en su cabeza. Y además de eso, le obligaron a cargar una cruz hacia el monte de las calaveras, el monte Calvario, que tiene varios nombres, donde lo crucificaron de sus manos y de sus pies. Y allí el Señor Jesús murió. Allí el Señor Jesús pagó por tus pecados. Él, como te digo, lo hizo voluntariamente, dando toda su sangre. ¿Y por qué tenía que dar su sangre? Pues porque solamente así podíamos tener nuestros pecados perdonados. En la Biblia también, en la carta de los Efesios dice, Pablo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente en Cristo y por su sangre, tú y yo podemos tener nuestros pecados perdonados. Al Señor Jesús, que murió en la cruz, lo bajaron de allí, lo pusieron en un sepulcro, pero a los 3 días Él resucitó. Él volvió a vivir y regresó al lado de su Padre Dios, en donde está preparando lugar para sus hijos. Esa es la solución que Dios puede dar, que Dios dio para el problema de tu pecado. Y el problema que Dios le dio a Noé para el problema de ese pecado de ese tiempo, de esa maldad tan generalizada, tan extendida, fue esta arca, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, vino, ahora sí como el canto que dice, vino la lluvia y pues el arca, ¿saben quién cerró la puerta de esta arca? Dios. La Biblia dice que Dios cerró la puerta del arca y empezó a caer la lluvia. Yo creo que primero, pues la gente dijo, ay, miren, está lloviendo porque dice la Biblia que hasta ese entonces empezó a caer agua del cielo. Antes no había llovido. Y entonces, bueno, a lo mejor, ¿verdad? No sé, la Biblia no dice, pero a lo mejor hasta dijeron, ay, ¿qué será esto? Y bueno, vieron que empezó a caer agua del cielo y agua del cielo y pues a lo mejor algunos dijeron, ay, qué bueno, porque nos refresca aquí que estamos en un lugar con mucho calor, pero luego empezó a subir y a subir y a subir más el nivel del agua y dice la Biblia que por 40 días
llovió fuertemente. La Biblia dice que se abrieron las, las compuertas de la tierra, este, y que, bueno, llovió 40 días. Entonces, pues el arca estuvo también en ese tiempo, ¿verdad? Cuando la lluvia empezó a hacer, pues a juntarse, pues, que ya la tierra ya no la podía absorber, pues entonces empezó a aumentar el nivel del agua y el nivel del agua, y hasta que el arca, imagínense cuánto agua había, que el arca empezó a flotar. El arca no tenía un timón, nadie lo estaba manejando. Dios no había dicho que pusieran timón en el arca, solamente las especificaciones que él había dicho, ¿verdad? Y entonces, bueno, siguió así lloviendo, siguió subiendo el agua hasta cubrir todas las montañas más altas y todos los animales de la tierra y todas las personas de la tierra desaparecieron bajo el agua. Aquí fue donde Dios había cumplido esta palabra que él había dicho, que iba a destruir, a desaparecer a todas las personas, a todos los animales que vivían en la tierra por medio del agua. Y bueno, pues el arca seguía flotando, la tierra, pues siguió lloviendo, imagínense 40 días de lluvia seguidas y seguidas y seguidas, y el agua inundó por 150 días toda la tierra. Y las únicas personas que estaban a salvo y estaban bien, pues eran Noé y su familia. ¿Por qué? Pues porque ellos habían creído la promesa de Dios de que, pues sí, iba a destruir a toda la humanidad, pero ellos iban a ser los únicos que iban a salvarse de esta situación. Bueno, pues así siguió la lluvia, los 40 días terminaron, dejó de llover y entonces pues se quedó así la tierra inundada. Entonces pues el arca pues iba flotando y flotando y flotando así a la deriva porque pues no había con qué manejarlo, pero pues Noé y su familia no estaban preocupados porque pues estaban dentro y a salvo, hasta que pues bueno, las aguas bajaron y bajaron y dice la Biblia que el arca se posó en las montañas en el monte Ararat, así se llama este monte. Y bueno, Noé pues después de que sintieron, ¿verdad? Que como que ya estaban, ya no había movimiento ni nada, pues después de 40 días, Noé envió a un cuervo para ver si había lugar en donde se quedara parado, como un árbol o algo así. Pero, pues no hubo donde se quedara el cuervo. Luego, dice la Biblia que Noé envió a una paloma también después para buscar tierra en donde posarse, pero lo único que hizo fue regresar con una ramita de olivo. Entonces esperaron más tiempo y volvió a mandar a 7 días después, volvió a mandar esta paloma y esta paloma les digo, regresó con su ramita de olivo. Eso quería decir que como que la tierra ya estaba un poquito, pues más descubierta, ¿verdad? Y Noé supo que pues el agua estaba bajando y bajando y bajando. Y cuando volvió a mandar Noé a esta paloma, ya no regresó. Eso quería decir que pues esta paloma ya había encontrado en dónde posarse y que ya había encontrado tierra. Bueno, pues después
Noé abrió la puerta del arca y salieron todos los animales, ya la tierra ya se estaba secando y bueno, estuvo ya lo suficientemente seca para que Noé y los animales y su familia salieran y pudieran volver a poblar toda la tierra. Entonces, Noé construyó un altar a través del cual él le dio gracias a Dios por haberlo salvado y por haberlo protegido pues durante todo este viaje de pues quién sabe cuántos días. Imagínense, 40 días lloviendo, más otros 150 días de que el agua estuvo allí sin bajar. Entonces, bueno, fueron muchos meses, pero Dios le dio gracias perdón, Noé le dio gracias a Dios por haberlo salvado, por haber cumplido su promesa, esa promesa de que Dios lo iba a cuidar, siempre y cuando, ¿verdad? Noé hiciera lo que, lo que Dios le mandara. Ajá. Entonces, bueno, pues Dios lo vio con buenos ojos y Dios prometió otra cosa a Noé. Le dijo que no iba a volver a terminar la tierra a través de un diluvio. Dice la Biblia, mientras la tierra permanezca, la siembra, la cosecha, el frío y el calor, verano, invierno, día y noche, no cesarán jamás. Y Dios entonces lo que hizo fue, pues, poner un arco iris como símbolo del pacto entre él y Noé. Con ese arco iris, la promesa de que le dio Noé, perdón, Dios a Noé, de que no iba a volver a destruir a la tierra con agua, pues se pactó, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, pues esta lección tan hermosa, bueno, pues triste porque, pues solamente imagínense, son 2, 4, 6, 8 personas sobrevivieron de no sé cuántas había en ese tiempo por no creer y por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, imagínense qué triste fue eso. Pero bueno, esta lección es una lección que siempre la tomamos como una lección de promesas. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las promesas que Dios nos puede, eh, nos puede enseñar en en esta lección. Déjenme dejar de compartir para decirles cuáles serían estas promesas. Fíjense, una podría ser que Dios cuida a los que le obedecen, ¿verdad? Así como en eh, Génesis 6:18 que dice, les voy a decir que dice aquí, Génesis 6:18 dice, más estableceré mi pacto contigo, eso le está diciendo a Noé, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, Dios cuida a los que le obedecen. También podemos decir que Dios cumple lo que dice, ¿verdad? En el versículo 7, en el capítulo 7, el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, pues como Dios le había dicho esto, que construyera el arca y metiera animales y demás, entonces, bueno, pues Dios le había dicho que lo iba a salvar y entonces Dios cumple lo que dice. Dios promete no volver a destruir la tierra con agua. Esa es otra promesa. Y así es que el arco iris, como les digo, es la señal de su pacto con nosotros los humanos. Pues bueno, si tú ya has recibido a Jesús en tu corazón, te puedes hacer
estas dos preguntas. ¿Cómo puedes obedecer a Dios? ¿Cómo lo puedes obedecer? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que tú puedes obedecer? Pues bueno, lo principal es tener comunión con Él, orar, leer su palabra, ir a la iglesia, ir a la iglesia infantil o la escuela dominical infantil, no sé cómo ustedes le llamen en su iglesia. Así es obedecer a Dios. Y obedecer, bueno, a sus papás, ¿verdad? Y a todos los que están en autoridad sobre ti, porque Dios los ha puesto a ellos para que te guíen, incluyendo a tus maestros. Por favor, obedece a tus maestros. Y bueno, cuando veas tú un arco iris, lo ves y dices, ¡ay, un arco iris, qué bonita, no sé qué! Pero te acuerdas de que la promesa visual, digamos, del pacto de que no nos va a destruir ya más por agua, por más que haya inundaciones y muchas lluvias y demás, eso no, ya no nos va a afectar como afectó en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, para ti que no has recibido a Jesús en tu corazón, también te tengo dos preguntas. ¿Tú sabías que Dios quiere salvarte como salvó a Noé? Y si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes, pero ¿te gustaría conocer más cómo confiar en Él? Bueno, pues lo primero que tendrías que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. ¿Y cómo es que lo puedes hacer? Muy fácil. Tú puedes orar, decirle a Dios, reconocer que tú has hecho cosas malas, pero decirle que tú reconoces y crees que sí te ama y que Jesús vino a esta tierra eh, para tomar tu castigo por tu pecado y que recibes a Jesús como tu Salvador. Bueno, yo voy a hacer una oración, un modelo de oración que tú puedes también decir, o tú puedes usar tus palabras como tú quieras para que, para poder recibir a Jesús como tu Salvador. Fíjate, tú le puedes decir así: Dios, yo sé que tú me amas y por eso me creaste. Te reconozco que yo he hecho cosas malas que a ti no te agradan y te doy gracias porque Jesús, al morir en la cruz, tomó mi lugar y mi castigo por mi pecado. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y recibo a Jesús como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si tú hiciste esta oración, eres bienvenido a la familia de Dios. Y si todavía tienes, bueno, pero si hiciste esta oración, te voy a decir lo que dice la Biblia sobre ti, que tú la hiciste. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que si tú hiciste esta oración, Dios ya te dio permiso de ser su hijo y de tener esta gran familia que somos todos nosotros. Pero si tú todavía no hiciste esta oración, te pido que tú pues veas en tu corazón, vuelvas a ver esta lección y si todavía tienes dudas, pues bueno, vuelvas a ver la lección o lecciones anteriores en este canal también de la Iglesia Infantil Oreb para que Dios te hable. Y esa es mi oración. Que Dios le hable a todos los que están escuchando esta clase, que no han recibido a Jesús en su corazón y que tengan un encuentro con Él. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes y hablar de todas estas cosas tan hermosas y con tanta esperanza. Nos vemos dentro de 8 días y que Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahora por cuestiones de causa mayor no hubo bien quien nos hiciera la manualidad, pero bueno, yo no quise dejar que se quedaran sin manualidad, ¿verdad? Y esta clase que es bien interesante, pues vamos a entenderla. Y bueno, y aquí viene lo que es nuestra manualidad. Les acabo de imprimir en el PDF una hojita para que ustedes vean acerca de cómo se va a hacer la manualidad y lo puedan llevar a cabo, ¿verdad? Entonces ahí está para que ustedes
sigan los pasos de todo esto. Ahí vienen los materiales. Es un arco iris de promesas de Dios. Y bueno, ahí está la hoja de instrucciones. Y posteriormente por aquí les estoy dejando, ya sea que si no quieren iluminarla, pues pueden imprimirla a todo color la hojita. Y bueno, si quieren trabajar un poco más, ustedes pueden imprimirla blanco y negro y tener ahí ustedes iluminar para poner sus promesas de Dios. ¿Sale, chicos? Y entonces ahí está la parte importante de lo que es las promesas de Dios. Y espero que te quede muy padre esta manualidad acerca de las promesas de Dios y sobre todo lo que Dios hizo con Noé, y podemos recordarlas día con día. Nos vemos la próxima clase. Dios les bendiga. Pues bueno, chicos, qué interesante clase acerca de las promesas de Dios, ¿verdad? En eso podemos estar confiando día con día. Y vean esta historia de Noé, muy interesante, de la promesa que Dios le hizo. Primeramente, que no se iba a morir en el diluvio, y después que lo cuidó Dios, también le prometió que no volvería a inundar la tierra con un diluvio, ¿verdad? Y entonces Dios lo prometió, y podemos saber que Dios cumple siempre sus promesas. ¿Sabes qué? Lo único que nos toca a nosotros es cumplir nosotros las promesas que a veces le hacemos a Dios, ¿verdad? Entonces, esta semana medita en eso, y que si le prometes a Dios algo, pues cúmpleselo, ¿verdad? Entonces, Dios cumple sus promesas en nuestra vida. Vamos a orar para terminar, chicos. Dios, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Ahora que, Señor, que tú nos bendigas esta semana, que comienza el mes de noviembre, Padre. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de estos pequeños y a sus familias, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, vámonos preparando porque ya huele a Navidad. Adiós. Demos gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas durante la semana. Terminemos este culto alabando a Dios. ¡Cantemos! Me levanto en la mañana y doy gracias a Dios. Le agradezco por la vida y por su gran amor. Me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana para comenzar mi día. Busco desde mañana, busco su compañía. Busco desde mañana. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre